El devocional de esta mañana se titula Hambre de Dios y está basado en Jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y es un pasaje que a nosotros nos trae a memoria algo que pasó con el pueblo de Israel hace algunos años. Y es justamente la deportación y el exilio que ellos sufrieron cuando fueron llevados a Babilonia. Ese es el contexto histórico de este pasaje. Este pasaje es una carta que el profeta Jeremías escribe a aquellos que habían sido llevados a Babilonia y que habían sido desterrados de su tierra. Jerusalén todavía no había sido destruida, pero faltaba poco para que eso suceda. En el contexto del pasaje, nosotros vemos que habían algunos falsos profetas que les decían al pueblo que el exilio no iba a durar mucho tiempo, que máximo iba a durar como unos 2 años y luego ellos volverían a su tierra. Pero al ser falsos profetas, ellos llevaban también un falso mensaje. Entonces Jeremías les escribe esta carta, obviamente palabras del Señor, y les dice que allí donde están, en Babilonia, ellos iban a permanecer por 70 años. Ellos debían vivir en esa ciudad, habitarla, ellos debían multiplicarse en ese lugar. Y el Señor les dice, después de que se hayan cumplido los 70 años, yo los voy a visitar. Hay una promesa del Señor antes del pasaje que nosotros leímos y dice lo siguiente: yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, el Señor promete que ellos volverían a su tierra después de 70 años, y eso es lo que nosotros vemos con Nehemías y Esdras, cuando comienzan a reconstruir los muros de la ciudad y la ciudad en sí. Pero el pasaje que nosotros leímos al inicio es bastante interesante. Ese era el contexto en el cual se sitúan las palabras donde se dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. Yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor los visitaría luego de esos 70 años, pero algo habría pasado en el corazón del pueblo también. Ellos buscarían al Señor con desesperación. Como decía el título de este devocional, ellos buscarían al Señor con hambre de Él, tal cual como el ciervo que brama por las aguas. Así ellos clamarían por el auxilio del Señor y el Señor los escucharía. Ese pasaje es bastante retador para nosotros, porque podemos hacernos la pregunta: ¿nosotros estamos buscando al Señor de todo corazón, con esas ansias, como ese ciervo en medio del desierto que busca agua para saciar su sed? Ese es un deseo que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener. Es un deseo incluso que el Espíritu Santo pone en nosotros, tal cual como Pablo lo dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y ese deseo nos va a llevar, obviamente, a conocer más al Señor, a amar más al Señor, porque nunca tendremos suficiente, digámoslo así, del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa hambre, ese despertar incluso que iba a tener el pueblo de Israel después de los 70 años. Y esa es nuestra ancla mientras estamos en esta vida terrenal, porque nosotros necesitamos anclarnos en el Señor, necesitamos anclarnos en su palabra para tener esperanza, tal cual como lo muestra este pasaje. Los israelitas iban a tener una esperanza, pero también debemos anclarnos en el Señor para no ser llevados por corrientes o pensamientos que este mundo nos ofrece. Nosotros debemos todos los días
anhelar y buscar al Señor de todo nuestro corazón, disfrutar de Él, disfrutar de quién es Él, disfrutar de conocerle a Él, regresar nuestra mirada hacia Él, invocarle a Él, buscarle en oración, que son las palabras que vemos en este pasaje, porque ese es el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para disfrutar de Dios para siempre, para glorificarle solo a Él, para vivir una vida donde nosotros podamos deleitarnos en Él, que nuestro corazón se sacie solamente en Él y no en las cosas terrenales que nosotros podemos encontrar. Así que, amada iglesia, esa es la reflexión para esta mañana. En aquel tiempo el pueblo de Israel pasaría un determinado tiempo, ellos estarían sufriendo el castigo, siendo desterrados de su tierra, pero ellos volverían la mirada al Señor, porque el Señor volvería la mirada a ellos. Y nosotros hoy, gracias a Dios, el Señor tiene la mirada puesta en nosotros. Busquémoslo de todo nuestro corazón. Amémosle al Señor, meditemos en su palabra, saciemos nuestra sed solamente en Él.